paciente que ya está tratado con láser, como lo vieron en el video. Este es un paciente con muchas huellas de láser en etapas más avanzadas, ya cicatrizadas, pero por ejemplo, este paciente que llega con baja visual súbita y si ustedes se dan cuenta, el sangrado todavía te permite que tú veas detalles de la retina, como ven en la parte superior, pueden ver que hay vasos en el nervio óptico, hay un tejido que está jalando a la retina, hay sangre en la mácula, abajito de la mácula, hay neovasos en toda esta zona y cómo a pesar de eso tú puedes dar láser. Si te permite dar láser, este paciente al darle láser, estos neovasos pueden desaparecer, el sangrado puede desaparecer y entonces el paciente puedes evitar que termine o en una hemorragia completa o con un desprendimiento de retina. Como pueden ver aquí y ahora, entonces lo malo es lo que les digo, es cuando el paciente llega con una hemorragia vítrea o un desprendimiento de retina. Entonces, cuando llega con una hemorragia vítrea, entonces nosotros tenemos que ya ofrecerles una vitrectomía. En quien las ofrecemos esas hemorragias persistentes que no desaparecieron solas, un desprendimiento de retina, eso es ya indicativo solo de cirugía, o cuando les dije que era una inflamación de la mácula, edema macular con el vítreo jalando a la retina, es una indicación para vitrectomía. O cuando esa hemorragia no es totalmente en todo el ojo, en toda la retina, pero está exactamente en la fóvea, ahí también nos tenemos que ofrecer una cirugía. Les voy a poner este video donde ustedes pueden ver el paciente llegó, baja visual súbita, y el paciente no tiene reflejo rojo. ¿Por qué? Porque no pueden ver la retina. Cuando nosotros entramos al ojo, esta es una vitrectomía, nos empezamos a comer esa hemorragia que si ustedes se dan cuenta, ya es una hemorragia vieja, ya no se ve roja, se ve blanca y se ve blanca porque es vieja. Y este paciente se quita la hemorragia y tuvo la suerte de que quitando la hemorragia, la retina no se veía tan mal. Entonces la retina no estaba desprendida, se le da el láser que se le hubiera podido dar antes de que sangrara si el paciente hubiera llegado a una revisión oportuna. Entonces, realmente la cirugía la haces para dar el tratamiento definitivo en la retinopatía diabética aquí en China, que es láser. O sea, la retinopatía diabética se trata con láser en todas las partes del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el láser ya lo das en cirugía, quitas el sangrado, si ustedes se dan cuenta, la mácula no se ve mal y pues obviamente este paciente tiene un potencial visual. ¿Qué pasa? ¿Qué me refiero a un potencial visual? Que probablemente después de la cirugía el paciente va a recuperar visión, a lo mejor de llegar con una baja visual súbita de percepción de luz o movimiento de manos, pues obviamente después de la cirugía el paciente puede tener una visión útil que puede hasta alcanzar el 20/20 mientras la fobia no esté alterada. Voy a irme a la otra imagen. En cambio, este video es el paciente. Este paciente lo voy a poner aquí. A lo mejor voy a pausar en algún lado porque esta fue una paciente aquí. Quiero mostrárselos. Vean en parte del inicio del video, es un paciente diabético que veía 20/25. ¿Por qué veía 20/25? No, perdón, 20/40. ¿Por qué veía 20/40? Porque si ustedes se dan cuenta, la fóvea estaba pegada, pero la retina estaba desprendida, estaba traccionada en casi la mitad de la mácula, pero la fóvea pegada. Por eso el paciente veía bien. Este paciente no llegó a consulta por este ojo, él llegó por consulta por el otro ojo que tenía sangre, ese sí es una baja visual súbita, pero este decía, no, este está perfecto. Pero si se dan cuenta, era un paciente ya con desprendimiento de retina. Obviamente, como veía bien, no se quiso operar porque ese ojo era el bueno, el que veía bien. ¿Y qué pasa? Fíjense, 2 semanas después. 2 semanas después, esa misma zona, ¿qué pasa con el paciente diabético? Que obviamente jala la retina, o sea, esos desprendimientos del diabético es porque los coágulos que se formaron o los neovasos se pegan a la retina y lo jalan. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, terminó de jalar a la retina y ¡paz! La abrió, la desprendió y le ocasionó un agujero macular.
Entonces, ahorita van a ver en el siguiente, en la parte del bioobra, el paciente ya llega por la baja visual súbita y te habla urgente porque le bajó la visión cuando veía hace 15 días 20/40, y vean cómo pudo cambiar totalmente a un paciente que pueden ver no tenía sangre porque hasta pudimos sacar el OCT, y vean cómo tenía toda una zona de la retina totalmente desprendida, tejidos que van creciendo, y vean cómo la retina está desprendida y jalada por ese tejido, y lo más importante, ven esta imagen de un agujero en la mácula. Obviamente su 20/40 desapareció, y desafortunadamente desapareció para siempre, porque cuando aún así durante la cirugía tú tratas de quitar todo el tejido que está jalando a la retina, tú haces todo por, todo esto que ustedes ven son todo el tejido que crece en ese paciente diabético para, que crece en el paciente diabético no controlado. Aquí lo que hacemos es ahora tratar de cerrar el agujero, una cirugía en la que ponemos una tinción muy importante en la mácula. Yo lo protejo con el viscoelástico para que esa tinción no se vaya abajo de la retina, se pinta y con unas pincitas quitamos una telita que es como aflojar la retina para tratar de cerrar el agujero, como ahorita ustedes lo van a ver. Entonces, esto es en cirugía, vean cómo la retina se mueve porque está totalmente desprendida. Retiramos todo el tejido en toda el área de mejor visión, vean así se jala totalmente la retina, y probablemente si este paciente se hubiese metido a operar con su 20/40, lo que hubiéramos podido permitir es que se mantenía el 20/40. Vean, ahorita ya la retina está totalmente pegada, le das el láser a todas las zonas donde estaban rotas, cierras el agujero, ¿de acuerdo? Y este paciente, a pesar de que se operó 3 días después, o sea, prácticamente se cierra, es la imagen ya cerrada después de la cirugía, y vean, o sea, el paciente, a pesar de eso, un mes, 20/400 de visión, o sea, perdió su visión en 20/40, se perdió para siempre su visión de 20/40. Esta es la imagen de esta misma paciente en la que ya están los dos ojos operados, obviamente los vasos totalmente lastimados por la misma diabetes, retina aplicada, y aún así 20/400, mejoró a 20/100 en el ojo derecho, que fue el del agujero, y en el ojo izquierdo 20/400. ¿Por qué? Pues porque la retina, la retinopatía diabética, pues da daños irreversibles. Este paciente, 38 años, descontrolado, hemoglobina glicosilada de 9.8, saben que ese es un paciente totalmente descontrolado, baja visual súbita, me voy a regresar, de 3 días de evolución. Es el caso o es la imagen de la foto que les mostré al principio. Él viene por baja visual súbita, igual del ojo derecho, ¿eh? Él dice que su ojo izquierdo está perfecto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la sangre sí está tapando la fóvea, y aquí está más periférico, la retina toda desprendida alrededor con la fóvea pegada, y este ojo, él no va por el ojo izquierdo, él va, el que le bajó la visión fue el ojo derecho. Entonces, es lo que les comento, llegan como en etapas muy avanzadas. Esto es una imagen más amplia de cómo estaba la retina del ojo derecho. Todo esto que ven aquí abajo, la retina desprendida desde meridiano de las 3 a meridiano de las 9, sangre en la mácula, retina desprendida en esta zona que les estoy mostrando. Y es eso, ¿no? Que desafortunadamente hacen una cirugía súper complicada para el retinólogo, y obviamente esto es después de pegar, o sea, de quitar todo ese tejido, de estar con mucho cuidado, y pues obviamente la retina a veces la logramos pegar, a veces no la logramos pegar. Entonces esto es lo que hace como complicado el tratamiento de este tipo de pacientes. Ahora, este es prequirúrgico, postquirúrgico, ¿de acuerdo? Esto porque es un paciente que llegó con 3 días de evolución y se trató a tiempo, pero a veces los pacientes dicen, se me va a quitar, pasan meses y pues a veces llegan en etapas ya muy avanzadas. Causa de baja visual súbita también en pacientes diabéticos, el edema macular. En este paciente va a tener la baja visual, puede decirte que ve deforme, y casi siempre los pacientes pues van a ser diabéticos, y casi siempre complicaciones más agregadas.
nefropatía, dislipidemia, hipertensión. Esta es la principal causa de disminución de la agudeza visual. Ustedes pueden tener una retinopatía diabética no proliferativa, pero si el paciente tiene edema macular, el paciente va a llegar con baja visual. Recuerden que en la retinopatía diabética solamente el paciente va a tener baja visual súbita cuando sangró o se le desprendió la retina. Pero el paciente puede tener las etapas tempranas de retinopatía diabética y ser una causa de disminución de la agudeza visual si la mácula es la que está afectada, como lo pueden ver aquí. Entonces, la mayoría de los pacientes con retinopatía diabética, el 20% de los pacientes también pueden tener edema macular diabético. Aquí es muy importante el tratamiento a tiempo porque el edema macular diabético no tratado es causa de pérdida visual irreversible. Entonces vemos imágenes con diferentes tipos de edema macular diabético. Obviamente el que está en la imagen del lado izquierdo va a ver mejor, pero va a tener baja visual que el del lado derecho. Mientras más baja visual tenga el paciente cuando llegó, menos posibilidades hay de recuperación visual. Porque esto es importante, porque es el estudio, si nosotros tenemos esa baja visual súbita en el paciente diabético y tiene reflejo de fondo rojo, quiere decir que no hay sangre. Entonces me asomo, sé que le puedo tomar un OCT de mácula. ¿Por qué? Porque tiene medio claro y entonces puedo identificar el edema macular diabético. ¿Con qué se trata el edema macular diabético? Con inyecciones. Muy importante identificar y decirles al paciente que uno le puede decir el mínimo de inyecciones, pero no el máximo de inyecciones que puede utilizar. ¿Por qué? Porque va a depender del control del paciente. El paciente, la edema macular y el tratamiento del edema macular, que son antiangiogénicos, inyecciones dentro del ojo, es para el edema macular, no para la diabetes. Si el paciente sigue siendo un diabético que no se cuida, descontrola, hiperlipidemia, nefrópata, entonces, pues tú puedes tratar, estabilizar y hay pacientes que tienes que mantenerlos con tratamiento de sostén. La parte de arriba habla de lo que nos dice la literatura, el promedio de inyecciones que un paciente puede tener. Esto es en promedio, pueden ser menos, pueden ser más. El primer año puede ser desde 8 hasta 10 inyecciones, el segundo año de 2 a 3 inyecciones y los estudios más largos a 3 años han dicho que pueden mantener entre 1 y 2 inyecciones. Pero esto pues obviamente tiene que ser controlado y tiene que ser manejado también por su médico internista para el buen control de su azúcar. Causas entonces de baja visual súbita para terminar esta patología: desprendimiento de retina que afecte a la mácula, edema macular diabético y hemorragia vítrea. ¿Ok? Ahora, ojo, esto hoy no se les tiene que olvidar. La detección temprana y el tratamiento a tiempo puede prevenir el 98% de ceguera o de daño visual asociado a diabetes. Entonces, eso es tan importante que nosotros, ustedes, como familia, como médicos, como oftalmólogos, como optometristas, tengamos en mente la importancia de una detección oportuna para evitar complicaciones y que no lleguen como llegan toda la mayoría de los pacientes en baja visual súbita con complicaciones ya muy grandes. Ahora, ese paciente diabético, ¿cómo se ha visto? Si yo soy diabético y tengo hoy mi diagnóstico de diabetes, ¿cómo puedo saber o cómo puedo evitar tener todo esto que acabamos de platicar? Mantén tu hemoglobina glicosilada entre 6.5 y 7. ¿Por qué hoy el control del diabético es hemoglobina glicosilada y no la glucosa en ayunas? Porque ¿cuánto diabético, todos los que tenemos familiares con diabéticos, mi mamá cuando se le toca sus estudios de diabetes, un día antes se portó bien, comió bien, tal, a veces hasta ni cenó. ¿Para qué? Para que al otro día en ayunas no salga tan alterada. Y entonces dice, no, mis glucosas en ayunas están en 100, 115, 120, 140. Pues yo no sé por qué estoy así. Pero entonces te tomas una hemoglobina glicosilada y la tienes en 9.8, tú sabes que el promedio de azúcar de ese paciente está en 300 al día, o sea, 300, y eso obviamente está relacionado con el descontrol y con el daño en el ojo. Entonces, todo paciente diabético
tiene que tener un control con hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Esto terminamos la parte de retinopatía